En otros miles de terrenos, la criminología radical, crítica o nueva significó una ruptura con respecto a formas de pensar del pasado. Los estudios sobre la cuestión criminal seguramente no lo fue en este terreno. Y luego podríamos contar por lo menos una decena o una veintena de anécdotas de esas como de chisme, no sé cómo se dice en portugués, de tegolezze en italiano. Esas cosas que uno cuenta no cuando está dando clases, digamos así, que son como anécdotas, sí, no anécdotas no, porque la anécdota sirve para dar clases, es como más bajo, de un carácter más bajo, claro. Gossip, que es como más bajo, un tipo de historia media, claro, que no se cuenta así. Pero podríamos igual romper con esa regla y contar algunas en las cuales en los diálogos con los grandes, con grandes, no tan grandes, medianamente grandes, poco grandes, lo que ustedes quieran, criminólogos críticos a lo largo y a lo ancho del globo, uno puede reencontrar muchos patrones de esta jerarquía y por tanto de este reforzamiento de la desigualdad que podías encontrar encontrándote con Robert Merton, con Albert Cohen o con Cesare Lombroso o Enrico Ferri. Tal vez incluso Cesare Lombroso y Enrico Ferri eran tipos bastante más abiertos a escuchar sobre el sur, porque vivían en definitiva ahí, en el borde de lo civilizado, ¿no? Vivían, por su propia visión, vivían un poco en la frontera. Italia era como un lugar. Pero entonces estas ideas de carácter general universal producidas en el norte sin lugar, sin espacio, son absorbidas no solamente por los intelectuales que habitan y trabajan en el norte, sino también por los intelectuales que habitan y trabajan en el sur. Eso es, de algún modo, lo que tratamos de describir en el bloque de la mañana cuando nos referíamos a los procesos de importación. Los procesos de importación se construyen sobre la base de una jerarquía y de una desigualdad. Y por eso, una parte muy sustantiva de los procesos de viaje de ideas en el campo criminológico se han generado entre el norte y el sur, y en una dirección que es siempre la misma. Sin embargo, voy a tratar, si tengo tiempo, tendría que ser tener bastante suerte para eso, luego introducir el problema de los otros viajes como un problema de investigación sobre la historia de la criminología contemporánea. Un problema, por otro lado, del que nosotros, que vivimos y trabajamos en contextos semiperiféricos o periféricos, deberíamos ocuparnos mucho más de lo que hacemos frecuentemente, que es el de los viajes sur-sur o incluso de los viajes sur-norte, ¿no? de estos momentos medio raros de reversión de influencias, pero voy a volver sobre eso hacia el final. La adopción de conceptos y argumentos como universales, como generales, como conceptos y argumentos sin lugar y sin espacio, también implica la adopción de problemas, y esto es un componente que es fundamental. Los problemas con los que se construyó el pensamiento criminológico a nivel global son problemas edificados sobre un conjunto bastante pequeñito de sociedades del norte global donde vive algo así como entre el 8 y el 10% de la población del mundo. Las maneras de identificar las cosas de las cuales la mente se debe ocupar, los problemas para el pensamiento, estuvo fuertemente ligada a esas experiencias y a esos procesos históricos, ¿no? Por tanto, nos interesa la urbanización y el delito como problema. ¿Por qué? Porque fue un problema muy importante tanto en Europa desde el siglo XIX como en los Estados Unidos del fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y por eso el problema del delito y la ciudad fue siempre un problema muy importante en la literatura producida por autores tan dispares como Friedrich Engels o Robert Park, para citar a uno de los intelectuales que citábamos. Por eso nos interesa la prisión. Nos interesa la prisión, una gran invención del norte global, de una serie, un puñado de países, en un proceso histórico muy concreto, que es el proceso de consolidación, surgimiento y consolidación del capitalismo, pero es también el proceso de transformación radical de las formas de ejercer del poder que acompaña esas transformaciones económicas y que al mismo tiempo las hacen posibles. Cuando en distintos escenarios del sur global la prisión era una figura rara y en muchos sentidos bastante excepcional. Nosotros usamos, ya no sé, pero no importa, bueno, en donde estaba El precio escandaloso, que era en el otro libro en inglés, usamos una tapa
que el editor tuvo la muy mala idea de no explicar por qué lo usábamos, porque el párrafo que habíamos escrito lo borró del libro, que es una foto de un árbol muy grande, de un tipo de árbol muy frecuente en ciertos lugares del noreste de Australia, que es un árbol gigante, tiene un tronco que es, no digo como toda esta habitación, pero es más o menos como este, ¿no? Y ese árbol, que está en la foto, es un árbol que se murió hace poco tiempo, hace unos 12 años o 13 años, y que fue un árbol cuyo tronco fue ahuecado en parte por los soldados del Imperio Británico y transformado en una prisión para alojar aborígenes, ¿no? Unruly, esos aborígenes que luchaban contra el Imperio Británico durante unos 45 años, no durante unos meses, sino durante unos 45 años fue usado como lugar de encierro, ¿no? Entonces, es cierto, una prisión, pero bastante rara, ¿no? Un árbol transformado en prisión. Entonces, el problema de la prisión puede llevar a pensar, por ejemplo, que la modernidad está solo vinculada a la prisión como técnica de castigo. Cuando uno trabaja sobre escenarios como el de Australia, Nueva Zelanda, y la constitución misma del Estado-Nación en esos lugares, la prisión no cumplió nunca. Lo cumplió otra técnica penal, que es la transportación. Una técnica penal que es completamente fundamental para entender el nacimiento de esas dos sociedades como sociedades de colonos blancos, tal como la constituyeron los estados, como sociedades que expresaban el punto de vista de los colonos blancos, la identidad de los colonos blancos, la lengua de los colonos blancos, la tradición de los colonos blancos que eran ex condenados. Esta paradoja extraordinaria, una nación de convictos, Australia como una nación de convictos. Entonces, la técnica del transporte, que es una técnica que además en sí misma, como técnica penal, nos instala el problema de la relación entre el norte y el sur, porque es un norte transportando penalmente a volúmenes extraordinarios de personas hacia el sur, con objetivos de colonización de esas tierras y de afianzamiento del dominio imperial, pero también con el objetivo de castigar a unos individuos que en las metrópolis imperiales cometen delitos de un modo rápido y eficaz y al mismo tiempo económico, ¿no? Porque solamente consiste en pagar el viaje en condiciones más o menos infrahumanas para que sus colonos lleguen hacia Australia. Mis amigos australianos siempre dicen, si uno lee Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión de Michel Foucault, llama la atención que, siendo un gran libro sobre la historia de la prisión, y por tanto un gran libro sobre el nacimiento de unas formas de castigar modernas, la referencia al transporte penal es completa y absolutamente marginal. Hay dos párrafos, y estos amigos lo han leído con mucho detalle, así que yo confío en ellos, no lo hice yo el trabajo por ahí, solo dos párrafos así de breves en los cuales Michel Foucault hace referencia al transporte penal. Porque la prisión era la forma de castigo moderna por excelencia. Ahora, cuando uno mira los números de los transportados penalmente durante el siglo XVIII en Inglaterra, durante la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra y Gales y la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra y Gales, bueno, el volumen de transportados era bastante más alto que el volumen de encarcelados. Entonces, tal vez la narrativa sobre lo que pasa con el castigo solo focalizada en la prisión nos hace perder de vista un tipo de técnica penal extraordinariamente significativa en ese momento histórico, en donde además la relación entre el norte y el sur, ya voy a volver sobre eso sé que seguramente genera un poco de dudas sobre qué quiero decir hasta aquí, pero la relación entre centro y periferia es completamente constitutiva de la misma técnica. Podríamos seguir planteándonos problemas que no tienen que ver con el pasado, sino problemas que tienen que ver con el presente. Hay muchísimos problemas que están en el centro de la agenda del pensamiento criminológico, que son moldeados a partir de las experiencias contemporáneas del norte global, y por tanto niegan o esconden otra serie de problemas que están extraordinariamente presentes en el 90%, para el 90% restante de la población del globo. Entonces, eso puede llevar a interrogantes que son extraordinariamente difíciles de responder. Por ejemplo, solo para poner uno que vamos a retomar mañana, pensamos a nuestras sociedades contemporáneas, y cualquiera que vive en Brasil y esté interesado en estos temas no puede hacerlo de otro modo, como sociedades en las cuales reina un volumen de encarcelamiento paroxístico, delirante, ¿no? Usamos muchas veces esta expresión inventada en los Estados Unidos, encarcelamiento de masa, para hablar de experiencias como la de Brasil. Y por tanto eso lleva a que muchas veces pensemos lo que pasa en Brasil como algo que pasa en todos lados.
La tasa de encarcelamiento en la India es de 29 presos cada 100.000 habitantes. Durante el Imperio Británico oscilaba entre 80 y 90 cada 100.000 habitantes. Es decir, que históricamente la India hoy encarcela un tercio de la población que encarcelaba hace 100 años. No hay encarcelamiento de masas. ¿Qué hay? Otro montón de cosas problemáticas, pero no encarcelamiento de masas. Y la India no es un pequeño país perdido de 3 millones, ¿no? Y los criminólogos del norte les apasiona hablar sobre las cárceles noruegas. Y al final de cuentas en Noruega viven 4.700.000 personas. Yo entiendo que hay cosas muy interesantes que pasan en las prisiones noruegas, pero pasan en torno a la vida de 4.700.000 personas. En la India vive bastante más gente. Si queremos encontrar un texto en estas revistas de las que hablábamos hoy más temprano, importantes en el panorama global del pensamiento criminológico sobre el encarcelamiento o la ausencia del encarcelamiento de masas en la India, tenemos problemas. Tenemos que buscar mucho y probablemente no lo encontremos. Y es raro, porque además, bueno, la India es un país colonizado por el Imperio Británico. Es un país donde en las universidades se enseña en inglés, en parte, donde hay una parte de los intelectuales que escriben en inglés. Entonces resulta todavía más llamativo. Entonces no solamente se trata de, como enfatizábamos ya hoy a la mañana, de la construcción de argumentos y de conceptos de carácter general y universal que viajan y atraviesan las fronteras, sino también en la construcción de problemas, la manera en la que pensamos los problemas, no solamente la manera en la que respondemos a esos problemas. Y eso hace perder de vista no solamente que esos problemas están enraizados en experiencias concretas, específicas, de tiempos y lugares específicos, sino además, como el caso del transporte penal lo demuestra muy fuertemente, y por eso nuestro artículo del año 2016 siempre fue un argumento fundamental, un ejemplo fundamental, y de ahí en adelante lo sigue siendo, también desconoce cómo los problemas, esos de los que el campo criminológico fuertemente influenciado por las producciones intelectuales del norte global suele hablar, cómo esos problemas están entrelazados, están relacionados con una manera de construir las relaciones entre el norte y el sur. Un ejemplo típico de eso es el debate hoy sobre esa cosa que en inglés se llama crime migration, ¿no? Esta especie de intersección entre los aparatos penales y los aparatos de control migratorio en muchos escenarios del norte global, que producen un conjunto de intervenciones en la vida social cada vez más extraordinario en términos de volumen, ¿no? Entonces en muchas jurisdicciones, no en todas, pero en muchas jurisdicciones, para volver al mismo ejemplo de Noruega, ¿no? Un país que tiene una tasa de encarcelamiento muy baja, pero que tiene un aparato de control migratorio extraordinariamente severo, que ha crecido de un modo increíble en los últimos 40 años, creciendo no solamente su capacidad de tener gente, sino su capacidad de expulsar gente, de un modo muy dramático. Entonces ese pequeño país, más o menos idílico en términos penales, es un país que combina su idilio penal, su paraíso penal, bajo nivel de encarcelamiento, cárceles medianamente dignas, bla bla bla, con un tipo de control migratorio extraordinariamente severo y cuya severidad no para de crecer. Entonces se dice, bueno, crime migration. Bueno, no, es imposible pensar en crime migration sin pensar en la relación entre el norte y el sur, que es constitutiva de esa relación. Sin embargo, tenemos muchos intelectuales del norte global que escriben sobre crime migration sin dar cuenta de estas bases que son del todo evidentes y que están vinculadas a lo que podríamos llamar, con un lenguaje de otra época, la realidad del imperio, ¿no? La realidad del imperio pasado y presente, ¿no? Las viejas realidades del imperio y los legados de esas realidades en el tiempo contemporáneo. No es casual que muy frecuentemente, con esto ya empiezo a conectarme con el tercer punto que pretendo desarrollar, no es casual que muy frecuentemente asociemos la expresión norte global a un conjunto de sociedades, una parte de las cuales fueron las potencias imperiales en el momento de la construcción del capitalismo como un modo de vida a nivel global. No es casual que una parte al menos de estas sociedades sean esas, porque lo imperial, la realidad del imperio pasado y presente, constituye un componente fundamental de esta división. Nosotros empleamos en esta serie de textos la distinción entre norte y sur como una metáfora imperfecta, y por tanto asumimos desde el vamos, y sobre todo yo,
diría yo, en este grupo de gente interesante. Entonces, asumimos desde el vamos los defectos de esta metáfora y la usamos un poco porque tampoco encontramos otra. Cuando alguien proponga otra, estamos dispuestos a revisarla y en todo caso desecharla. No estamos enamorados de la metáfora. La metáfora es una metáfora que ilumina cosas y oscurece otras. Tiene una fijación geográfica inicial que es altamente problemática. Las expresiones Global North and Global South empezaron a ser usadas en inglés en el campo de las relaciones internacionales, en una experiencia de política de las relaciones internacionales hoy bastante olvidada, que fue la Comisión sobre el Desarrollo presidida por Willy Brandt, el ex primer ministro de la República Federal Alemana, que, digamos, a fines de los años 70, empezó en 1977, buscaba hacer una iniciativa de una serie de países socialdemócratas para instalar en el centro del debate internacional las desigualdades a escala global. Y que en lugar de usar lenguajes en ese momento todavía muy de moda en el campo de las relaciones internacionales y en el discurso de la política, como el lenguaje de desarrollo, subdesarrollo, vías de desarrollo, eligió este vocabulario, norte y sur. Y de hecho, el primer reporte de esa comisión, que se publica en 1981, es uno de los primeros ejercicios en el lenguaje estilo organismo internacional de aparición de la distinción entre el norte y el sur global. De hecho, en el informe de 1981, y después se reproduce en el informe de 1983, hay un mapa, un mundo, en donde se traza la línea divisoria entre el norte y el sur. Y es una línea bastante difícil de trazar, porque evidentemente hay lugares del hemisferio norte que no encontraban en ese momento histórico una buena traducción en lo que para esos políticos, funcionarios de organismos internacionales, pero también profesores y activistas, aparecía como el norte. El norte estaba vinculado a lo rico, ¿no? Entonces, claramente, un país como la India, a fines de la década del 70, comienzos de los 80, no aparecía como definible en tanto norte global. En cambio, un país como Australia, que estaba geográficamente en el hemisferio sur, sí. Entonces el mapa que trazan es un mapa todo no tiene una línea así, digamos, sino que es una línea toda así, ¿no? con una serie de excepciones que es bastante graciosa. El uso que yo pretendo plantear aquí es un uso extraordinariamente cauteloso de esta distinción, donde seguramente la referencia geográfica no es fundamental, aun cuando, justamente por la imperfección de la metáfora, la referencia geográfica sigue estando presente como un elemento. El sur es aquí lo subalterno, pero lo subalterno en un territorio particular, que es el territorio de la producción de conocimiento. Y en la discusión sobre una criminología del sur, lo subalterno a la producción de conocimiento en el campo criminológico. Esta relación de subalternidad, que implica una jerarquía y una desigualdad, implica también reconocer que hay múltiples formas de estar en el sur, que no son todas iguales. Entonces, en términos de subalternidad, no es lo mismo, como decía yo hoy un poco más graciosamente, digamos, no es lo mismo producir conocimiento en el campo criminológico en una universidad australiana que producir conocimiento en el campo criminológico en una universidad pública argentina. Objetivamente no es lo mismo. No es lo mismo porque las condiciones de trabajo no son las mismas, porque los patrones de reclutamiento de investigadores no son iguales, porque el volumen de recursos de los que se disponen no son idénticos, y por tanto porque esas condiciones objetivas impactan en la capacidad de producción intelectual. Pero también no es lo mismo porque en la Argentina hablamos español, y en Australia, en las universidades, no es el único idioma que se habla en Australia, pero en las universidades se habla en inglés. Entonces eso hace que la conexión con lo que hoy es la lengua franca del norte global en el terreno de la producción de conocimiento sea una conexión mucho más fácil para cualquiera. Entonces, si uno quiere escribir algo en inglés, habiendo nacido y habiéndose criado intelectualmente en español o en portugués, tiene que aprender a escribir en inglés. No solamente tiene que dominar esa lengua que no es la de uno, sino que tiene que aprender cómo escribir, porque se escribe de un modo distinto, se expresan las ideas de un modo diferente. De cualquier paper que publicamos en una revista científica portuguesa o de lengua española, tiene que pasar por múltiples revisiones en su estructura para poder ser publicado en una revista científica de lengua inglesa, porque nosotros solemos escribir artículos en donde hay más de una idea. Y esto no tiene, aunque suene
digamos, crítico, no tiene ningún contenido crítico. Pero en lengua inglesa uno elige una idea y escribe un artículo sobre una idea. Si hay una idea subordinada a la idea anterior, ya es problemático. Entonces, si se quiere presentar un subargumento que coexistiría con el argumento principal porque se deriva de él en el marco del mismo texto, la recomendación es, bueno, escribir otro artículo. Si tenés dos argumentos, dos artículos. Y eso es un modo de construir ideas, un modo de singularizar los argumentos y de generar debate en torno a ellos. En cambio, si uno vive en Australia, no tiene ese problema. Porque no solamente lee en inglés y escribe en inglés, sino que además tiene este formato mental sobre cómo se expresan las ideas. Y esa diferencia no es para nada menor en términos de la circulación internacional de conocimiento. Es absolutamente importante. Si ustedes toman la cantidad de libros que se publican en criminología en Brasil hoy, Brasil es un país enorme, millones y millones de habitantes. Hoy hay muchas más universidades de las que había ayer en Brasil. Ayer quiero decir, hace 50 años o también 20 años. Por tanto, hay más investigadores que trabajan en general sobre temas académicos y potencialmente sobre la criminología tal como la definimos hoy. Pero si dijéramos así en términos veloces, ¿cuántos libros se producen en Brasil en el campo criminológico? ¿Cuántos dirían? ¿30 por año? ¿Les parece bien lo que dice Mauricio? ¿Mucho, poco? ¿Es optimista, es pesimista? Metamos 50, seamos optimistas. 100. Llegamos a un nivel extraordinario. 100. Así como reventando todo. Solo las editoriales dedicadas a la criminología, que están basadas en Inglaterra y Gales, publican no solo en Inglaterra y Gales, sino en cualquier otro, en otros lugares del mundo de lengua inglesa, publicaron en el 2016 1723 títulos bajo el área criminología. Después hay otro montón de libros que pueden ser referidos a los temas de la criminología, pero que no fueron estructurados editorialmente como libros publicados adentro de una serie que tiene a la criminología como un tema. Vuelvo a repetir el número, 1723 libros. Entonces, ese volumen de producción intelectual es algo que alguien que trabaja en Australia tiene al alcance de la mano. Entonces, se dice, quiero investigar las relaciones de la policía con la comunidad LGBT en las calles de una ciudad específica. Tiene seguramente al alcance de la mano algunos artículos, probablemente incluso algún libro, gente que ha hecho investigación en ese terreno, precedentes con los cuales dialogar. Si eso lo querés hacer en la Argentina, tenés un problema, porque tenés que inventarte tu investigación. No puedes acceder a esos materiales, o puedes accederlo de forma muy costosa y difícil. Para eso primero tenés que poder leer en inglés, tenés que poder usar esos textos en inglés, pero además de eso tenés que hacerlo en un contexto donde no tenés precedentes, ¿no? Y los precedentes son una riqueza fundamental en la sociedad. Entonces, como muchas veces discutimos con mis amigos australianos con los que escribimos estos textos, se puede estar en el sur de maneras diferentes. Dicho todo esto, desde un cierto punto de vista, la producción criminológica en Australia se encuentra en el sur. No solo se encuentra en el sur geográficamente, se encuentra en el sur en términos de relaciones de desigualdad en la circulación de sus producciones intelectuales, en la adjudicación de prestigio y en la consolidación de, digámoslo así, de figuras al interior de este campo que construyen estelas, que construyen tramas de influencia. Los australianos tienen un gran criminólogo contemporáneo, voy a volver sobre eso más adelante, que es John Braithwaite. Es probablemente el criminólogo australiano más reconocido en términos internacionales. John Braithwaite es un autor que ha escrito mucho sobre muchas cosas, pero que en la década de los 80 y comienzos de los 90 se hizo muy conocido por investigar en forma bastante detallada las tradiciones de resolución de conflictos de los pueblos maoríes en distintas regiones de Australia y de Nueva Zelanda. Y a partir de eso, de ese tipo de investigación socioantropológica, tratar de generar una discusión con los modos de resolución de conflictos de la justicia penal moderna. Un trabajo de investigación que le llevó unos 10 años, que implicó trabajar en varias comunidades rurales de Australia y de Nueva Zelanda, hacer mucha investigación empírica, pero también mucha elaboración teórica, en la cual Braithwaite dialogó con
intelectuales de la criminología del norte global reconocidos, por ejemplo, con su tutor de tesis que fue Nils Christie. En esa tradición intelectual, Braithwaite acuñó la expresión justicia restaurativa, esa expresión que hoy todos más o menos conocemos y con la cual estamos familiarizados, que por supuesto se independizó de las manos de Braithwaite, y probablemente no quiere decir lo mismo que lo que quería decir a fines de los 80 y comienzos de los 90 cuando Braithwaite acuñó para hacer referencia a unos procesos empíricos concretos. Ya tenemos ahí un ejemplo extraordinario de un intelectual verdaderamente extraordinario que produjo un impacto verdaderamente extraordinario. Hay un libro que se publicó hace 7 años en lengua inglesa que se llama 50 Key Thinkers in Criminology, que son esas cosas que solo los gringos hacen, ¿no? Y son gente, la gente que le hizo esta gente que yo aprecio, quiero mucho, pero la idea mismo se te tiene que ocurrir, ¿no? Vamos a hacer un libro en donde elijamos a 50 pensadores clave del campo criminológico y vamos a escribir como pequeños artículos biográficos sobre sus ideas. Uno de esos 50 es John Braithwaite, ¿no? Es todo un logro para un australiano estar en ese elenco de 50 personas elegidas por investigadores británicos, que son los que editaron el libro. Pero es cierto que el ejemplo de Braithwaite es más bien excepcional. De todas maneras, no es lo mismo trabajar haciendo criminología en Australia que trabajar haciendo criminología en la Argentina. Hay distintas maneras de estar en el sur, aunque es cierto que las relaciones de desigualdad existen también en relación con ese contexto de lengua inglesa. Luego hay un segundo argumento que es muy importante, que es que los problemas australianos no son problemas edificados exclusivamente en torno a las experiencias del norte global. Este es el segundo argumento que mis colegas australianos usan para justificar estar en todas estas iniciativas como están y utilizar una buena parte de su tiempo en promover este tipo de debate. Es que los problemas están moldeados, los problemas que se construyen en Australia como típicos de la criminología, están moldeados por las experiencias del norte global. La manera en la que se construyen esos problemas. Un reflejo de eso es que hasta hace muy poco tiempo las poblaciones originarias no tenían un lugar en la criminología australiana. Hoy esto está cambiando muy fuertemente e incluso hay programas en Australia dedicados enteramente a lo que se denomina, una expresión que a mí no me gusta mucho, pero que está muy ligada a esto de construir brands, indigenous criminology, ¿no? O sea, criminología indígena, sería la criminología preocupada por los pueblos originarios en Australia, que es un fenómeno masivo en Australia. El nivel de criminalización de los pueblos originarios en Australia es alucinante y supera cualquier tasa de sobrerepresentación de las minorías afroamericanas en los Estados Unidos o de las minorías migrantes en Europa. Y eso se refleja, por ejemplo, en la sobrerepresentación en el encarcelamiento, que es bestial, y que en algunos estados de Australia, especialmente los estados del este y el norte australiano, directamente adquiere proporciones alucinantes. Entonces, ese es un ejemplo de cómo en el campo criminológico, durante mucho tiempo los australianos estuvieron cegados a un típico problema que les quemaba los ojos, como dicen los franceses, ¿no? Les quemaba los ojos, porque tienen una intensidad extraordinaria, pero la presencia de ese pensamiento metropolitano hacía que eso tuviera